Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un gusto estar compartiendo esta clase con ustedes. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy docente del Instituto de Psicología Social, profesor adjunto, y bueno, desde el 2019 estoy participando en este curso que, bueno, es muy grato para mí, un poco por los temas que trabajamos y otro poco por, bueno, el equipo docente que tenemos, las discusiones que damos y, bueno, el estar compartiendo con ustedes un curso estrictamente metodológico, que la idea es que podamos abordar, problematizar y cuestionar las distintas herramientas que la psicología social ha desarrollado para el trabajo con grupos, comunidades, instituciones, y que, bueno, que vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. Y bueno, un gusto estar acá con ustedes, espero que anden bien, bueno, que estén llevando bien el curso. Venimos en un ritmo bastante intenso de trabajo, eh, bueno, de los temas, las semanas, los plenarios, o sea, estamos en una dinámica que ya estamos entrando como en ritmo, que bueno, espero que estén bien y que cualquier cosa nos las hagan saber a en nuestros respectivos horarios de los plenarios y nuestros respectivos encuentros semanales. En el día de hoy vamos a trabajar el tema 4 de la guía, que tiene como título Perspectivas del análisis institucional. Y bueno, con esta clase y en las sucesivas semanas vamos a estar trabajando lo que son distintas perspectivas de abordaje de la psicología social que, un poco por los desarrollos de la psicología social universitaria, son relevantes que ustedes tomen contacto en el grado, que puedan bueno, intercambiar con nosotros, reflexionar con nosotros y nosotras, y, eh, bueno, y en el día de mañana o al corto plazo poder estar trabajando con estas herramientas que la idea es que puedan problematizar. Entonces, hoy vamos a ver las perspectivas desde el análisis institucional, vamos a tener otros encuentros vinculados a las perspectivas de la psicología social del Río de la Plata, y después vamos a tener otro encuentro, antes de meternos en el campo más técnico, sobre perspectivas en el campo de lo comunitario, de la psicología comunitaria, social comunitaria. Eh, Antes de entrar ya en el tema bueno, un poco lo que quería comentarles en el encuentro de hoy, les quería hacer alusión a que, bueno, ustedes quienes cursaron ya la UCO de Psicología Social, tuvieron contacto con el tema que nos convoca hoy, con la psicología eh, y su articulación con el análisis institucional. Y en particular les voy a pedir que cuando puedan, o si ya lo vieron, que lo refresquen o que revisen sus apuntes, de la clase que dimos en el curso de Psicología Social, que es un curso que está muy vinculado con van casi de la mano, como lo hemos dicho en las distintas clases que hemos tenido y en la presentación del curso, que puedan rever la clase que grabó Ana Karina Rodríguez, que ella trabajó las bases teóricas, epistemológicas y políticas del análisis institucional. Es una clase que tuvo algunos problemas con el audio, pero que, bueno, con unos auriculares yo la pude escuchar bien en el celular y en la computadora, o sea que les voy a pedir que cuando puedan, o más adelante, cuando se pongan a estudiar a fondo estos temas, que le peguen una revisada a ese encuentro, porque no voy a tocar algunas de las cosas que se trabajaron ahí, más en el plano de lo que nos va a servir para pensar un poco las estrategias más metodológicas desde el análisis institucional, pero no voy a trabajar a fondo ni la historia, ni los referentes y las referentes, ni algunos debates que colocó Ana Karina en la clase y que son base de este encuentro. O sea, un poco esa es la invitación inicial. Eh, Aunque la idea de hoy es tomar algunos temas y poder retomarlos para la luz de pensar el análisis institucional en clave metodológica y en clave de herramientas de trabajo, ¿no? Si me permiten, voy a compartir una presentación. Denme un segundito.
Un segundito que ya... Bien, ahí estamos. Bien, para el encuentro de hoy, bueno, como les decía, es parte del tema 4. Va a estar muy enlazado con los otros temas que ya estuvimos viendo. Y vamos a trabajar en base a 3 textos. En primer lugar, vamos a trabajar un artículo que salió en la revista de lo Grupal en el año 89. Es un poco, bueno, del siglo pasado, pero tiene plena vigencia algunos de los planteos. Es un texto de Barros y Batista, que se llama El análisis institucional y la profesionalización del psicólogo y de la psicóloga, podríamos decir. Que bueno, que acá es un texto bastante interesante. Les va a servir como para refrescar y retrabajar algunas de las cosas que vieron en la UCO Psicología Social, y nos va a aportar algunos insumos para pensar el encuentro de hoy, un poco el tema de hoy, que es, bueno, en clave de herramientas, en clave más metodológica, cómo pensar el análisis institucional y sus desafíos, ¿no? Un segundo texto es el de Kaminsky, de Gregorio Kaminsky, argentino. Es un libro vamos a leer la primera parte, eso está bien referenciado en la guía. Se llama Dispositivos institucionales, democracia y autoritarismo de los problemas institucionales. Es un libro editado por Lugar Editorial en Buenos Aires. Y acá Gregorio Kaminsky lo que hace es algunos conceptos que para nosotros van a ser clave. Ahora yo los voy a ir desarrollando cada uno de ellos y cuando haga alusión a alguno de los planteos de Kaminsky los voy a ir mencionando. Pero lo interesante de este texto, de este libro, es que muchos de los artículos son escritos en la postdictadura argentina. Entonces, se vale de muchos ejemplos del contexto histórico y político de la época, los años 80, 90, y cómo el tema del autoritarismo no era solo un problema del periodo dictatorial, sino cómo estaba arraigado en el campo más institucional, y va a tomar distintos ejemplos para pensar. Creo que es un texto que, a la luz de nuestros días, nos puede servir para pensar bueno, algunos posicionamientos políticos, algunos vestigios, bueno, de violencia y otros aspectos que tienen, a la luz de nuestros días y salvando las distancias, sirven para problematizar. Y el último texto es un artículo de Roberto Manero, que es un compañero de México, docente de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco de México, que se llama Introducción al Análisis Institucional, y que salió publicado en el año 90 en la revista Tramas. Y acá vamos a también, ahí van a encontrarse, como en los otros textos también, con algunas cuestiones más históricas, contextuales, que les van a servir como para refrescar lo que vimos en la UCO Psicología Social. Y en este curso, en esta clase, nos vamos a concentrar más en el plano de lo estratégico, de lo técnico, de las herramientas que el análisis institucional nos va a brindar para pensar las intervenciones en psicología social. Bien, antes de meternos en el campo más de los instrumentos, de las herramientas, yo quería repasar algunas nociones y conceptos. A ver, esto no camina. A ver. Ahí. Algunas nociones y conceptos, les decía, que para mí son claves que las tengamos como medianamente refrescados para el encuentro de hoy. La primera, obviamente, es la noción de institución. En los distintos textos, bueno, se van a encontrar con cuál es el recorrido que se fue haciendo en el campo del análisis institucional de su historia, hasta llegar a la noción de institución que hoy conocemos, que, para hacerlo de manera sintética y no volver sobre un tema que ya trabajamos en el semestre pasado, la noción de institución hace al movimiento o a las acciones que instituyen sentidos y significados y que nos permiten vivir en sociedad. Eso es como una definición clara, más operativa para pensar lo institucional, que tiene que ver con esto del movimiento, con la acción de instituir. O sea, la institución viene de un verbo, de instituir, y que, por un lado, viene a cubrir una dimensión funcional, viene a cubrir una necesidad,
todas las instituciones de la sociedad vienen a cubrir una necesidad que en algún momento hubo, y por otro lado, vienen a crear significados colectivos que nos permiten relacionarnos y darle sentido a esas necesidades. En general, en el lenguaje vulgar, la institución se suele asimilar al establecimiento, o sea que cuando hablamos de una institución pensamos casi directamente en una policlínica, en una escuela, en un club de fútbol, en un organismo público. Y la idea de institución, si bien abarca la dimensión del establecimiento material, tiene que ver con las lógicas de sentido que hacen que ese establecimiento se configure de esa manera y se den ciertas relaciones sociales en su interior, atravesados por lógicas que ahora vamos a ver de tipo imaginarias o de significaciones imaginarias sociales que permiten instituir relaciones, prácticas, formas de comunicarnos, ¿no? Eso como en primer lugar, o sea, ¿no? Cuando hablamos de institución estamos hablando de una categoría que nos permite entender la vida en sociedad y que hace a las dimensiones macrosociales que nos atraviesan como sujetos y que nos hacen ser sujetos sociales, ¿no? Por ejemplo, la institución de la educación superior nos tiene acá reunidos en un encuentro, compartiendo estos saberes. La institución de la salud pública nos tiene hoy muy pendientes y bueno, también es el motivo de que estamos dando esta clase de esta forma, por todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Y otras instituciones nos están atravesando y están haciendo que pensemos y obremos de determinada manera, y eso es lo que vamos a rescatar hoy como definición, esa dimensión de la acción de instituir, el rol de las instituciones en la vida social, y este otro aspecto que está señalado ahí, la dimensión o la dialéctica de lo instituido y lo instituyente. O sea, en toda institución social se da un interjuego dialéctico de contradicciones entre lo que es lo universal, que le vamos a llamar lo instituido, que es lo establecido, lo dominante en un momento sociohistórico, y lo instituyente, que viene como a contrarrestar, negando ese universal como una fuerza que puja por transformar eso que se aparece como dominante, universal, y que conforma el campo del instituido, ¿no? En ese interjuego del instituido y el instituyente está lo que se conoce como proceso de institucionalización, que es el pasaje o el diálogo que el instituyente toma con el instituido y que permite comprender algunos procesos de captura, de resistencias, que se dan en el pasaje de lo crítico a lo universal, o lo establecido, lo dominante, ¿no? Estas categorías van a ser muy importantes para pensar, sabemos que ustedes las manejan con claridad, por lo menos así lo están planteando en los distintos plenarios, y vale la pena traerlas a colación porque ahora nos van a servir para ejemplificar algunos de los elementos o artefactos que podemos utilizar desde el análisis institucional para el trabajo con grupos. El segundo aspecto, como preliminar, que quería situar es esta dimensión de lo imaginario que les decía. Quien ha desarrollado este concepto del imaginario social fue Cornelius Castoriadis, ustedes ya lo vieron en el curso de Psicología Social, pero en el campo ahora de lo institucional viene bien como refrescarlo, porque lo imaginario, va a decir Castoriadis, es lo que permite y mantiene unido el universo simbólico que conforma una institución, la función que viene a cumplir esa institución y la red social que la sostiene, ¿no? No podemos pensar las instituciones por fuera de los sujetos y de las personas, y de los colectivos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con lo imaginario, con la creación incesante e indeterminada de figuras, formas e imágenes, va a decir Castoriadis, que nos permiten pensar de determinada manera y no de otra. Va a decir Castoriadis, no es lo que pensamos, el imaginario, sino lo que nos hace pensar de determinada manera
y no de otra. Así, lo racional, lo bello, lo feo, lo habilitado, lo prohibido, es obra de este imaginario social. Y este imaginario, así como lo veíamos en un nivel de cierta abstracción en el curso de Psicología Social, cuando lo trabajamos conceptualmente, se está jugando en los grupos, se está jugando en las intervenciones, y por ende es importante que también lo tengamos en cuenta y lo situemos como un concepto preliminar, que si bien en estos 3 textos que les mencionaba no está tan desarrollado, es algo que hace a algunos aspectos que vamos a estar viendo en la clase de hoy y que es importante que los tengan claros y que los manejen. El tercer aspecto, como preliminar, es que las instituciones no existen por fuera de los grupos. O sea, va a decir Kaminsky, los grupos son los ojos a través de los cuales vemos las instituciones. Entonces, en sus desarrollos, el análisis institucional, desde la psicoterapia institucional, pasando por la pedagogía institucional y culminando con el proceso del socioanálisis, tomó a los grupos como un espacio para la comprensión y la producción de lo institucional, sea como cuestionamiento, sea como análisis, y sea como comprensión, en términos más de investigación o de investigación-acción, ¿no? Por eso hoy, la clase de hoy, vamos a estar como pensando en grupos, más allá de que quizás en otros cursos, en otras perspectivas que le vamos a presentar en el curso, lo vean con más en detalle, algunas conceptualizaciones vinculadas a lo grupal, y incluso en el curso de Psicología Social ya estuvimos viendo los desarrollos sobre lo grupal con los planteos de Ana María Fernández. Para pensar hoy las perspectivas del análisis institucional para el trabajo de la psicología social, la dimensión de lo grupal la vamos a estar trabajando permanentemente y va a ser objeto de ejemplos, de análisis y inclusive de los instrumentos que vamos a ver. Y otro elemento que tiene que ver con lo grupal y que tiene que ver mucho con los desarrollos y la construcción sociohistórica del análisis institucional es el rol que la autogestión y el lugar del analista juegan en estos procesos grupales. Ahí hay una discusión que la vamos a ver, quizás hoy la empezamos a abordar, pero la van a trabajar más en la siguiente clase cuando veamos implicación y sobreimplicación, es que el socioanálisis se preocupa, que esto era algo que veíamos con Fernando González en el curso de Psicología Social, por ponerlo todo a discusión y someter la institución a la reflexión de los grupos, ¿no? O las instituciones a la reflexión grupal. Es un planteo fuertemente democrático el del análisis institucional para pensar las intervenciones, y eso trae consigo que el lugar del analista institucional o la analista institucional es un lugar de reflexión, un lugar sobre el cual pensar y el cual problematizar en pro de generar procesos autónomos, de generar procesos de gestión propia, de autogestión en los grupos, y en esos procesos el analista oficia como catalizador, dinamizador, y tiene una entrada que es siempre provisoria en los grupos. O sea, esto quizás les retrotraiga a los planteos de Ana María Fernández sobre el tercer momento epistémico y el rol de coordinador de grupos y toda la discusión que Ana María hace en relación a lo que contrapone con el coordinador oráculo, ¿no? Y ese coordinador como el que puntúa existencias, ¿no? O sea, ahí en ese planteo del tercer momento epistémico del campo de lo grupal, se está jugando esta idea del coordinador, de esta perspectiva que el análisis institucional y el socioanálisis lo planteó en su momento y que después fue retomado por la psicología del Río de la Plata, la psicología social del Río de la Plata, y por otros desarrollos también vinculados al postestructuralismo u otras corrientes que han problematizado la figura de quien interviene o acompaña desde la perspectiva de esta perspectiva del análisis institucional y de la perspectiva de la psicología social en general. Y un cuarto elemento que quería como traer a la reflexión, que también está situado como un elemento preliminar, que Robert lo comentó en su clase, porque es un planteo de Alejandro Raggio,
es esta distinción que hace el análisis institucional entre campo de análisis y campo de intervención. ¿Qué van a plantear en el texto de Manero? Lo van a encontrar claramente esta discusión. Es que en el campo, cuando intervenimos, cuando trabajamos con un grupo, una comunidad, un colectivo, se dan determinados procesos que conforman lo que el análisis institucional le llama un campo de intervención. Ahora, lo que tiene que ver con el campo de análisis, si pensamos que las instituciones son grandes lógicas de sentido que nos están atravesando, que nos están haciendo, que nos constituyen como sujetos y como sociedad, el campo de análisis no se restringe estrictamente a lo que surge o emerge en el campo de intervención. Alejandro Raggio planteaba el campo de análisis es inmanente al campo de intervención. Y él estaba discutiendo con cierta visión reduccionista o rudimentaria del análisis institucional que plantea que el campo de análisis es algo que supera el campo de intervención y que las instituciones que se están jugando hay que traerlas a jugar, disculpan la redundancia, porque bueno, están ahí, ¿no? O sea, y eso, desde el planteo más de pensar como inmanente uno y el otro, vamos a someter a reflexión aquello que surge de la propia experiencia y no vamos a imponer en la experiencia elementos que o no son pensados por esos colectivos o grupos o comunidades con las cuales trabajamos, o que no hacen al problema en cuestión en el momento histórico en el que estamos trabajando, ¿no? O sea, ahí yo comparto la lectura y no creo que haya no sé con quién está discutiendo Alejandro, quizás yo pensaba, hay cierto planteo del análisis institucional vinculado al rol del Estado como institución clave de la época moderna y de los estados modernos capitalistas, donde, bueno, ahí sí, quizás haya una voluntad o haya un interés particular por pensar las formaciones estatales, cómo se expresan en los grupos, en las comunidades, en los colectivos, y por ahí quizás haya cierta relación como de imposición de cierta lógica que tiene que ver con algo que está conceptualizado por Paul Bureau, que es esto del principio de equivalencia ampliada, y tiene que ver con cómo reproducimos lo estatal en las relaciones sociales cotidianas que establecemos con otros y con otras, y cómo las formaciones, inclusive organizativas, la sociedad, reproduce las lógicas que tienen que ver con el Estado y sus lógicas verticales, sus figuras, etc. No sé, se me vienen a la cabeza ejemplos como un club de fútbol para organizarse define un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal, y cómo eso tiene cierto correlato en las figuras que el Estado también desarrolla para su dominio social, ¿no? Pero bueno, más allá de esta discusión que puede venir por ahí el planteo de Alejandro, yo creo que el planteo del socioanálisis y del análisis institucional es, efectivamente, pensando en un plano democrático, pensando en un plano de que el gran objetivo es que los grupos puedan definir sus propias normas y sus propios modos de ser y estar en el mundo, el campo de análisis y el campo de intervención mantienen una relación de inmanencia y no son separables, más allá de que el campo de análisis obviamente toma elementos macrosociales y trata de evitar la dimensión del grupismo, esa idea de grupo isla que trabajamos cuando vimos los momentos epistémicos del campo de lo grupal. Otro elemento, ya para cerrar esta cuestión de nociones preliminares, es que cuando hablamos de análisis institucional, estamos hablando de manera indivisible de lo que es investigación e intervención. Es un planteo que quizás sea a la altura del curso en el que estamos y pasando ya por el tema 1 y bueno, un poco vamos a ir como avanzando en este sentido. No se puede hacer un análisis institucional, va a decir Luró, desde una oficina, desde un análisis de gabinete, dice Luró en el libro El análisis institucional. Es posible un proceso de análisis institucional, de colectivo, de crítica y cuestionamiento de los atravesamientos que nos están condicionando a los distintos grupos y que nos determinan en las prácticas que desarrollamos con otros y con otras, sino es ahí en el campo implicado, involucrado, como venían con
con el planteo de Antar Martínez, que es imposible pensar la investigación sin la intervención, de esta perspectiva, ¿no? O sea, esto también es traído por el texto de Barros y Batista, y bueno, y un texto que tenemos en la bibliografía complementaria del curso, que es el devenir del socioanálisis. Manero ahí rastrea como cuáles fueron los recorridos del socioanálisis post mayo 68, post década de 70 y 80 y 90, y todo lo que son las estrategias más participativas de trabajo con grupos tienen que ver un poco con estos planteos que en el 60 en Francia, y bueno, y en América Latina también pasaban cosas, lo vamos a ver cuando veamos psicología social comunitaria, tienen que ver con esto de es inseparable la investigación y la intervención de esta perspectiva, ¿no? Y ahora, mi idea es como con estas consideraciones y con este recorrido por algunos conceptos claves que ya trabajaron y que se los van a encontrar de nuevo en la bibliografía que van a leer, me gustaría trabajar los 3 primeros puntos que están detallados ahí, vinculados a herramientas que nos posibilita, que nos brinda el análisis institucional para construir una mirada desde la psicología social y un campo de intervención en base a lo que les decía de la definición de institución, del lugar de lo imaginario, del lugar del analista y del grupo en ese campo, y del lugar de la intervención y la investigación en el marco de procesos de trabajo con grupos, ¿no? Entonces, les decía que voy a trabajar 3 de los 4 puntos porque, un poco pensando la guía para este año en el equipo docente, vimos que el tema implicación, más allá que se lo van a encontrar, es el 4.º punto que está ahí, se lo van a encontrar en los 3 textos, los 3 hablan sobre el tema porque es un aporte clave del análisis institucional a la psicología social y a otros campos, también a la antropología, a la sociología, obviamente, y a otros campos de las ciencias sociales. Decidimos, por su relevancia y por su aporte más general, no solo en el ámbito del análisis institucional, dejarlo por fuera, y lo van a ver en la próxima clase en profundidad, todo lo que tiene que ver con el análisis, la implicación y la sobreimplicación como un tema específico que vamos a trabajar la semana que viene. Entonces vamos a trabajar a fondo, vamos a empezar a dialogar. Yo cuando empecé a pensar en la clase, y bueno, estamos tratando de, ya sea de las clases o inclusive desde los plenarios también, es como la voluntad de trabajar una dinámica más de taller. Pensando en el tema de hoy, me entré a recordar un trabajo de intervención que hicimos con un grupo de trabajadores de La Naranja, trabajadores y trabajadoras, que a raíz de un conflicto sindical bastante grande que hubo, se quedan sin trabajo, y a partir de distintos vínculos que tenían, sociales, políticos, y ciertas también políticas públicas que se estaban desarrollando en el país, acceden unas 15 familias a un predio del Instituto Nacional de Colonización y comienzan a producir de manera diversificada un emprendimiento autogestionario y cooperativo bueno, que en parte esto que les voy a contar hoy, y la idea es ponerles ejemplos de esa experiencia que fue bastante ilustrativa, que sirvió mucho para pensar, para aprender, y también para ver en qué medida estos conceptos se juegan, estas herramientas son operativas, y por ende, en qué medida es posible pensar el análisis de las instituciones en el trabajo con grupos, que es un poco el motivo de la clase de hoy. El primer elemento es lo que está señalado ahí, tiene que ver con el análisis de la encomienda. Esto lo van a encontrar desarrollado principalmente en el texto de Roberto Manero, y tiene que ver con los momentos iniciales, cuando nos empezamos a vincular con los grupos, que a raíz de algún pedido, en este caso Manero le va a llamar demandas,
que nos llegan con alguna razón de algo, o sea, porque en el caso que les decía, por ejemplo, eran trabajadores de la naranja, cosechadores y cosechadoras, que trabajaban en las zafras, eran principalmente trabajadores y trabajadoras precarizadas, que a raíz de esa política pública de acceso a la tierra de asalariados rurales, tienen que desarrollar un emprendimiento productivo de tipo asociativo y con lógicas cooperativas y autogestionarias. Ahí, cuando nosotros se nos contacta, se nos plantea, bueno, que estaba este desafío, que era un grupo que no tenía experiencia, mucha experiencia sindical, que necesitaba, bueno, la política esta de acceso a la tierra era una necesidad porque estaban sin trabajo, entonces era una alternativa a la situación de desempleo. Y, y bueno, se le plantea, bueno, esto, cómo trabajar el tránsito de trabajador asalariado a trabajador o trabajadora cooperativa, ¿no? Ese era como el pedido inicial que nos llega al equipo que nos contactan para hacer una intervención con este grupo. Y ahí, cuando empezamos a dialogar, bueno, obviamente con la persona que ahora le vamos a trabajar otros conceptos que tienen que ver con esto, también nos contactamos con el grupo, leemos algunas cosas, contactamos referentes en el tema para ver qué plantean en relación a la temática, y ahí cuando empezamos un trabajo de intervención de esta perspectiva, de esa manera nos empiezan a llegar distintas demandas, eh, distintas necesidades, situaciones. Manero le llama demandas, así como está planteado ahí, de las cuales solo algunas se convierten en encomienda. O sea que de todas las demandas que hacen a un grupo, a una realidad, acá estamos hablando de trabajadores desempleados en una ciudad del interior del país, que tienen conocimientos eh, eh, parciales de lo que es la producción rural y la producción autogestionaria, y otra serie de cosas. Lo que se nos plantea como encomienda es este pasaje de la lógica asalariada a la lógica cooperativa. Ahí estamos hablando, como decía al principio, de instituciones y de imaginarios sociales vinculados a qué implica cada cosa, ¿no? Ahí no es lo mismo hablar de la institución del trabajo asalariado, rural, en el interior del país, que hablar de la institución del cooperativismo, con todo lo que implica relacionado a la propiedad colectiva, la ayuda mutua, la autogestión. Ahí había instituciones que estaban jugándose macro sociales, macro relatos, lógicas, diría Ana María Fernández, que estaban permeando esta encomienda que les digo y que se cristalizaba de todas las demandas que tenía ese grupo, se cristalizaba en una puntual, que es lo que Manero le va a llamar encomienda. Y después, por otro lado, se estaba jugando todo lo que uno trae profesionalmente, la formación, la visión que tienen de uno, en términos como psicólogo, social, la trayectoria que uno podía tener en el campo del trabajo sindical o en el campo del trabajo cooperativo, que, Manero va a decir, eso opera como mandato, que también se está jugando en este momento de inicial de intervención, ¿no? En este momento inicial, este análisis de la encomienda es un momento fundamental de cualquier intervención, porque uno ahí ya empieza a jugar, obviamente, lo que nos viene dado como encomienda, diría Manero, pero también las otras demandas que en qué medida las hacemos, las escuchamos, las ponemos a dialogar también con quien nos hace quien cristaliza la encomienda, y cómo empezamos la democratización del análisis desde el arranque, ¿no? O sea, cómo el problema, que era algo que Robert traía en el primer encuentro, es algo que lo co-construimos con esos otros con los cuales vamos a trabajar. Y que en el caso de esta experiencia cooperativa en un predio cerca de las termas de Guavillú, de 15 personas con distintas mil dificultades, uno pone a jugar también esta cuestión de, bueno, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, qué necesidades tienen, cuáles son sus urgencias. O sea, esto que quizás nos llegó por un tercero, también en el encuentro, en la charla formal, en el encuentro informal,
uno va captando esas otras demandas y las va también socializando en el análisis para que sean parte de la conformación de lo que va a ser el trabajo como grupo y los objetivos de lo que va a ser la intervención nuestra con ese grupo en cuestión, ¿no? Ahí ya les deslicé algunos planteos que están acá señalados. Por un lado está el staff, va a decir, a mí esto yo no me convence mucho la traducción, pero así lo van a leer y así se lo voy a decir hoy. En esto que les venía diciendo del ejemplo de cómo empieza una intervención, con quién nos contactamos, cómo vamos socializando lo que va pasando, se juega lo que está ahí señalado el staff analítico, que somos nosotros y nosotras, quienes vamos a trabajar con ese grupo en cuestión, ¿no? Ese es un término que a mí no me convence, pero bueno, tiene que ver con el grupo que va, el colectivo profesional que se va a aproximar o va a intervenir con un colectivo, ¿no? Después está el staff cliente, que es quien hace el pedido. En este caso, yo le decía, fue una política pública de acceso a la tierra para acelerados rurales, en convenio con la UDELAR, que nos pide, bueno, tenemos esta necesidad y queremos que trabajen con este grupo. Y después está el grupo en cuestión, que ahí esa grupalidad la vamos conformando a lo largo que vamos interviniendo. No está de por sí, sí puede estar estructurado empíricamente, o sea que puede ser algo visible, pero a veces uno va ampliando la base social de la institución, o sea que va integrando nuevas personas que quizás a priori no estaban contempladas en la intervención, ¿no? Entonces, el análisis de la encomienda y el interjuego entre el staff analítico, el staff cliente y el staff de grupo es una preocupación inicial del análisis institucional y que de alguna manera va a condicionar cuál va a ser el devenir de la intervención en la medida que nosotros democraticemos ese proceso y pongamos a jugar las lecturas y análisis que vamos haciendo de estas primeras etapas de la intervención. Ahí, esto es una preocupación de varias corrientes de la psicología social. En particular, cuando trabajen la psicología social comunitaria, van a encontrarse con algo similar vinculado a estos momentos iniciales, cómo se van construyendo. Las compañeras y los compañeros que trabajan de esa perspectiva lo conceptualizan de otras maneras, pero da cuenta que en este momento inicial de intervención se va jugando un poco lo que veíamos en la primera clase de la co-construcción dialógica del problema o el objeto que va a ser trabajado con el grupo que nos pide el apoyo para pensarse en alguna línea o desarrollar un proceso autogestivo o el problema que tengan, ¿no? Bien, hasta acá, vamos bien. Cualquier cosa ponen pausa, rebobinan, vuelven para atrás, es eso. Busquen la forma ahí, inclusive los plenarios van a ser espacios para problematizar estas cosas, pueden discutirlas con el propio equipo docente de nuestro, que bueno, también está muy formado en estos temas y quizás haya otras lecturas de algunos de los planteos que estoy haciendo, vinculado a la bibliografía, que también me parece que nutren los debates y los análisis que podemos hacer. El segundo elemento que creo que es relevante a los efectos de pensar la dimensión del trabajo con instituciones tiene que ver con lo que, bueno, eso lo trabaja bastante Roberto Manero y lo trabaja también Gregorio Kaminsky, con la noción de transversalidad o de coeficiente de transversalidad, o acá yo le puse o el no saber en torno a los atravesamientos institucionales. La noción de transversalidad fue desarrollada por Guattari en sus intervenciones en el campo de la psicoterapia institucional y viene a aportar una lectura de qué se juega entre el plano de la verticalidad de las jerarquías y el plano de horizontalidad de los pares. Guattari va a decir que hay un elemento transversal que tiene que ver con la dimensión institucional que corta la verticalidad y la horizontalidad y que nos permite ver en qué medida las lógicas de sentido, estas acciones institucionales, formas de ver, de pensar el mundo y de significarlo,
se juegan en los grupos, ¿no? Entonces, para eso utiliza una metáfora que para mí es muy gráfica, que es las anteojeras de los caballos, ¿vieron? Un poco para que los caballos sigan una línea recta, se le ponen esas anteojeras que habrán visto en la calle o en las carreras de caballos, que bueno, lo que va a decir Guattari, que es retomado por los analistas institucionales, es que cuando las anteojeras están más abiertas, es posible mejor ver los atravesamientos institucionales, y cuando están más cerradas, es más difícil ver qué nos condiciona en términos institucionales, o sea, qué nos atraviesa y en qué medida ese atravesamiento determina nuestras prácticas, nuestros modos de relacionarnos, y en qué medida podemos pensarlos, ¿no? Entonces, en relación a esos no saberes con los cuales convivimos y que a veces no los podemos ver y nos están atravesando, ¿no? Y ahí, para dar cuenta de cuáles son a mayor coeficiente de transversalidad, o sea, mayor posibilidad de ver los atravesamientos institucionales que los grupos tienen, Guattari va a hablar de grupo sujeto, y a menor coeficiente de transversalidad, o sea, menor posibilidad de ver qué nos atraviesa institucionalmente, cómo se está jugando las instituciones nuestras en la acción que estamos desarrollando, el grupo es objeto, o sea que es cosificado por las instituciones, y va a decir Kaminsky, es hablado. Los grupos son hablados cuando son lo instituido domina el escenario de lo que hacemos, ¿no? Y los grupos son hablantes cuando pueden dar cuenta de la dimensión de reconocer lo que los atraviesa institucionalmente, y por ende pueden darle lugar a la dinámica del instituyente, ¿no? Ahí lo hablado y lo hablante me parece que Kaminsky lo trabaja bien para representar esto de grupo objeto, grupo sujeto. No existen, van a decir los autores, grupos objeto y grupos sujetos puros, ¿no? O sea, son artilugios, artefactos más bien, para pensar, que nos permiten ver en qué medida nos encontramos ante una posibilidad de problematización, de reflexión y de generación de autonomía y de significaciones propias, ¿no? Eso es un poco lo que esta idea de grupo objeto y grupo sujeto nos posibilita. En el caso de la experiencia que les decía con estos colonos, era muy claro algunos aspectos vinculados a la dimensión de cómo eran objetivados por la institución del trabajo asalariado precario en la cosecha de la naranja, y cómo eso que implicaba tener un salario, trabajar en una zafra, solo reconocer una parte de todo el proceso productivo, que era cosechar las naranjas o todos los cítricos que los que trabajaban, las lógicas de los capataces, las lógicas de percibir en la quincena un salario, la lógica del tiempo de trabajo, todo eso se estaba jugando cuando estábamos trabajando, tratar de promover un emprendimiento que era de una producción diversificada de animales, de huerta, de frutales, pero que hacía todo el proceso productivo. Se estaba jugando cuando estábamos tratando de establecer una propiedad colectiva de los bienes y de la tierra, y por ende del ingreso que generaba ese grupo, y se estaba jugando en las lógicas de las relaciones que establecían entre ellos y ellas a la hora de organizar el trabajo. Ahí la posibilidad de ver estos elementos, estos atravesamientos, que ya sea por la dinámica de lo instituido, con lo que venían ese grupo, o con la dinámica del instituyente, que era un poco lo que se quería promover, quizás más desde las políticas públicas que de los propios involucrados e involucradas. Esto es toda una discusión, tiene que ver ahí como, bueno, hasta dónde algunos planteos tienen que ver con algunos colectivos, y hasta dónde son necesidades más políticas que no se juegan en el plano de lo práctico, y bueno, que eso fue un elemento de análisis de esta intervención que les digo, muy profundo, ¿no? En el equipo que trabajamos y con las compañeras y los compañeros que nos apoyaron en este pensamiento de esta intervención. Entonces, bueno,
La idea de transversalidad sería poder visualizar eso que nos está atravesando y que se está jugando en nosotros y nosotras, o la posibilidad de no verlo, ¿no? Ahí en ese juego del saber o no saber, es un poco el planteo que la transversalidad nos aporta para pensar. Y lo último ya, para ir redondeando la clase, es la idea de analizador. Esto se lo van a encontrar también en los 3 textos que tenemos para leer, sobre todo lo van a ver a fondo en el texto de Roberto Manero, pero bueno, Kaminsky también lo aborda, y Barros y Batista también lo trabajan. Que bueno, que si decimos que bueno, que nuestro lugar, pensando desde el análisis institucional, en el trabajo con los grupos, es co-construir el objetivo de nuestro trabajo. Si decimos que tenemos un rol de catalizadores, de dinamizadores, y que bueno, y que hay una voluntad por promover procesos autogestivos y autonómicos, van a decir Luró, y lo va a retomar Manero y Kaminsky, es quien hace el análisis, quien produce el análisis, son los analizadores sociales. ¿Y esto qué son? Personas, objetos, ideas que permiten pensar los elementos institucionales que se están jugando en un grupo en determinado momento sociohistórico, y que permiten restituir la dinámica de lo instituyente, o sea, de salir de la confiscación de lo instituido, va a decir Luró, y que permiten restituir la subjetividad a los grupos y por ende la posibilidad de enunciar, de hablar, que le decía que plantea Kaminsky, ¿no? Luró, cuando lo desarrolla este concepto, lo contrapone la idea de indicador, que bueno, ustedes quizás por los cursos en metodología ya lo hayan visto. La idea de indicador es un constructo teórico, también teórico-metodológico, que es lo que nos indica algo, ¿no? Que lo colocan las ciencias sociales. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de línea de pobreza, hay ciertos indicadores que nos permiten establecer qué está por debajo y qué está por encima de la línea de pobreza. Cuando hablamos de desempleo, hay algunos indicadores que nos permiten establecer cuándo es una persona desempleada y cuándo no, y así con distintos elementos que son de uso, que usamos comúnmente, y que hacen al lugar del investigador, que lo coloca en el campo en el cual está trabajando o investigando, ¿no? La idea de analizador es al revés, surge del campo y nos permite pensar al analista institucional y al grupo los elementos que lo atraviesan como tal. O sea que no es algo que sea un elemento que esté a priori, si bien hay algunos que sí son analizadores naturales, ahora les voy a contar un poco más, sirven para producir un efecto de análisis, dice Luró, y lo retoma Manero en su texto. O sea que son elementos que nos permiten desobjetivizar, descosificar, restituir la subjetividad en el trabajo con los grupos, ¿no? Ahí en el texto de Manero van a ver que él plantea algunas diferencias con la noción de síntoma y de emergente. Yo les digo que por ahora eso no lo desarrolla a fondo. Cuando vean la noción de emergente en el campo de la psicología social del Río de la Plata, quizás podamos retomar esta reflexión, en qué se diferencia un analizador de un emergente. No me voy a meter en eso. Y también la idea de síntoma, más psicoanalítica, que también Manero lo plantea como una diferencia, pero en sí el origen de este concepto Luró lo trae en relación a la noción de indicador, que es algo que el investigador impone al campo, ¿no? Les decía, hay distintos tipos de analizadores. Hay analizadores que son naturales. Esto es lo que yo les comentaba antes, que son medios que se dan naturalmente en toda institución. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, lo traía Fernando, por ejemplo, en el caso del ejemplo sobre el Piñero de Campo, cómo se ve al viejo, es un analizador natural, cómo se ve al loco, cómo se define al loco en las instituciones de salud mental, es un analizador natural. La mujer, el lugar de la mujer, es un analizador natural de la sociedad. El dinero, en este ejemplo que les decía del grupo que trabajamos con colonos, el dinero fue un analizador natural de todo el proceso de los 2 años de trabajo. O sea,
qué se hacía con el dinero, de dónde provenía, cómo se distribuía, quién lo administraba. Eso hace a las lógicas de sentido que están dominando y, por ejemplo, esto para que tengan una idea, había cierta necesidad de ese grupo de tener un ingreso mensual estable y fijo, tal cual fueran trabajadores y trabajadoras asalariadas. O sea, esa era la institución que permeaba el discurso y las formas de representarse y de actuar simbólicamente. Y en el caso de las experiencias cooperativas, si conocen, se distribuye el excedente. O sea, a veces hay para distribuir, a veces no. Entonces, el tema del dinero fue un analizador natural de este proceso productivo y es un analizador natural de toda intervención, inclusive de quién financia la intervención, ¿no? O sea, ahí es un elemento que siempre está sujeto a la reflexión, al planteo, al extremo llega el planteo que Luró en un momento planteó la autogestión del dinero también, o sea, como ser algo que se pusiera a jugar a la hora del análisis inicial del trabajo y del contrato de trabajo, ¿no? Entonces los analizadores es un concepto bastante importante, como les decía, el analizador natural, para no perderme. Después están los analizadores históricos, que son momentos claves en la historia de un grupo o de una sociedad. Ahí las grandes revoluciones, va a decir Luró, son analizadores históricos por excelencia porque permiten visibilizar el conjunto de contradicciones y la dialéctica del instituido y el instituyente que se da en una sociedad. Ahí pone el ejemplo de la Comuna de París, la Guerra Civil Española, el Mayo de 68, o sea, ofician como analizadores históricos y permiten ver el interjuego instituido y el instituyente, o sea, todos ahí se convierten en socioanalistas, va a decir Luró, en sociólogos, en antropólogos, en psicólogos sociales que pueden comprender la realidad de manera con mayor claridad y de manera más democrática, por decirlo de alguna manera. Pero también los grupos tienen sus propios analizadores históricos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que les decía, este colectivo termina en esta experiencia de acceso a la tierra por un conflicto grande que tuvieron con la empresa que los contrataba, que no les reconocía la media hora de descanso, por ejemplo. Y eso desencadenó una movilización, una ocupación y una serie de medidas que en este grupo ofician como analizador histórico propio de las lógicas que hacían el grupo, que tenían que ver con lo sindical, que tenían que ver con lo asalariado, que tenían que ver con los derechos laborales, y que en la medida que estábamos ingresando a otro registro, disculpen, estábamos ingresando a otro registro, a otro campo imaginario, para decirlo de alguna manera, de significaciones imaginarias de nuevo tipo que tenían que ver con la propiedad colectiva, que tenían que ver con el cooperativismo, con el asociativismo. Esos analizadores históricos nos permitían ver en qué medida eso repercutía en el hoy y en sus prácticas cotidianas del hoy, ¿no? O sea, le decía, los analizadores naturales son esos que se aparecen y que permiten como descosificar las instituciones, los analizadores históricos, y están los analizadores construidos, que son los analizadores que el analista institucional coloca para pensar la dinámica del instituido instituyente, lo hablante y lo hablado, y trabajar lo que les decía antes de la transversalidad, o sea, que los grupos puedan dar con ese no saber que los condiciona en sus prácticas, en sus discursos, en sus formas de hacer, ¿no? Ahí en este caso que les digo, hubieron momentos de mucha tensión y bueno, hay muchas dificultades a veces para poder explicitar los malestares, lo que les pasaba. Entonces en un momento trabajamos con un buzón que ahí, bueno, con un formato de cartas, tenían que escribirle a alguien como planteándole las dificultades que estaban teniendo, eran anónimas, y eso nos permitía ir trabajándolas sin caer en la persona, que era lo que estaba obturando la posibilidad de intercambiar sobre algunos aspectos vinculados a la organización del trabajo colectivo, que ofició como un analizador construido, ¿no? Pero bueno, estos analizadores construidos pueden ser una dramatización, puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser un muro,
puede ser una red social. O sea, uno puede tomar elementos que los coloca a uno como analista institucional, con todas las pautas y los criterios que les decía de obviamente, autodeterminación de los grupos y esta relación de inmanencia del campo de análisis con el campo de intervención, pero que los coloca como artefactos construidos, analizadores, que permiten pensar el interjuego del problema en cuestión que tengamos en su momento, ¿no? Y lo último, que no vamos a trabajar en este encuentro, pero que lo van a trabajar la semana que viene, tiene que ver con el análisis de la implicación. Si bien no lo vamos a trabajar hoy, los 3 textos lo abordan. O sea que lo van a leer, se van a tomar contacto con esta propuesta, que tiene un perfil fuertemente metodológico, pero que hace a todo lo que veíamos en psicología social, en la UCO Psicología Social, vinculado a la perspectiva teórica y epistemológica del análisis institucional, y que hace el plano de lo metodológico, de cómo en esta co-construcción, en esta autogestión del tiempo, de la escucha y de todo lo que se juega en el campo de intervención, nos ponemos a jugar nosotros y nosotras, a pensarnos, y qué instituciones nos atraviesan, tanto a nosotros como a los grupos, para tomar posicionamientos en la realidad en la cual vivimos y en la cual trabajamos, ¿no? Ahí eso lo van a trabajar específicamente en un encuentro dedicado a eso. Hay bibliografía más específica que aborda el tema, pero bueno, vale la pena señalarlo porque es un instrumento que viene del análisis institucional, que se popularizó para otras corrientes y otras perspectivas, y hoy es un planteo ineludible de quien se concibe trabajar de manera democrática con otros, ¿no? Sea de la disciplina que sea. La sociología, la antropología, el trabajo social, y las otras ciencias sociales, la medicina, etcétera, ¿no? Por eso lo trabajamos aparte y lo vamos a ver en profundidad en el próximo encuentro. Entonces, preguntas que esperamos que se puedan responder de esta clase. Veremos, ustedes dirán si es posible responderlas. Esto es lo que está planteado en la guía en relación al tema 4. ¿Qué noción de instituciones operativizamos en las intervenciones? ¿De qué forma están presentes en nuestro trabajo? ¿Qué herramientas clave aporta el análisis institucional para la intervención desde la psicología social? De manera resumida y para no irme a largas con la clase, fuimos trabajando la noción de institución, la dimensión de lo imaginario, eso cómo se juega en los grupos. O sea, esta metáfora de Kaminsky de los grupos son los ojos a través de los cuales vemos las instituciones. ¿De qué forma están presentes en nuestro trabajo? Ahí traje a colación algunos ejemplos de la intervención con este grupo de colonos y de colonas. Pero bueno, eso lo pueden pensar ustedes. O sea, estamos en un momento como sociedad por todo lo que está pasando vinculado a la emergencia sanitaria, por todo lo que está pasando en facultad también, vinculado a situaciones de acoso sexual y la violencia de género, que también nos está permitiendo pensarnos y cuestionar mucho las instituciones que nos están atravesando como personas. Creo que esto puede ser un buen ejercicio para pensar esto de cara a lo que va a ser nuestro futuro, su futuro como profesionales de la psicología. Esas instituciones están jugando permanentemente en nosotros y en nosotras, y es objeto de reflexión. Eso lo van a ver también a fondo cuando vean el tema de implicación. ¿Y qué herramientas claves aporta el análisis institucional para la intervención de la psicología social? Las 3 que les decía, más la cuarta que vamos a ver en la próxima clase. Todo lo que tiene que ver con el análisis de la encomienda, cómo se articulan el staff analítico, el staff cliente y el staff grupo. Todo lo que tiene que ver con la transversalidad. Me parece que eso es un elemento que viene de la psicoterapia institucional y que el análisis institucional lo toma y es bastante relevante para pensar los grupos y su posicionamiento ante el instituido y el instituyente y cómo juegan las dinámicas institucionales. Y sobre todo el planteo sobre los analizadores. Creo que ahí vamos a estar retomándolo cuando veamos otros conceptos que tienen que ver o que están en fronteras difusas o que son planteados de otra perspectiva por otros abordajes,
pero que tienen que ver con esto de cómo fomentamos el análisis de los grupos sobre su propio devenir, su propia norma, su propia gestión, ¿no? Y bueno, y el análisis y la implicación que se lo dejo para la próxima clase, que bueno, vamos a trabajarlo más a fondo. Bueno, un poco por acá el encuentro, ha sido un gusto. Disculpen alguna cuestión que haya pasado, alguna torpeza, algo de sonido. Esta es la segunda vez que grabo esta clase porque la grabé por primera vez y quedó muy mal el sonido. O sea que pudo haber pasado lo mismo. Esta versión es la definitiva, espero que haya salido bien. Y bueno, espero sus comentarios, espero sus reflexiones, espero que los compañeros y compañeras del equipo docente en todo caso agreguen, cuestionen o interroguen alguno de los planteos que les hice hoy. Y bueno, espero que nos sigamos viendo y que sigamos compartiendo este lindo curso que estamos desarrollando en este semestre. Que pasen bien. Chau, chau.